Bien, la idea es hacer un mini tutorial de cómo se resuelve el ejercicio número 1 del práctico 2 para que lo puedan ir analizando estos días. Bien, en algunos ejercicios puede que encuentren más de una opción posible, tranquilos por ese lado, cualquier cosa después lo charlamos en el curso o me pueden consultar en clase, eso no hay problema. Bien, por ejemplo, ¿cuál sería la idea? Agarramos un ejercicio, por ejemplo este, el 1A, y lo que tenemos que ver es qué es lo que nos está faltando. En este caso nos está faltando un reactivo, pero podemos ver que esto parte desde un alqueno para llegar a un halogenuro de alquilo, ¿sí? Una cadena de carbonos con halógenos. Esto entonces lo podemos encontrar en dos lugares. Refiriéndonos a la teoría para repasar con los apuntes al lado o el resumen que hayamos hecho, podemos irnos a las propiedades químicas de alquenos, es decir, reacciones químicas con alquenos como reactivo, y ahí lo podemos llegar a encontrar, o podemos ir a la obtención de halogenuros de alquilo, que en general están dentro de alcanos. De todas maneras, esta en particular justamente está en alquenos. Una vez definido en dónde lo podemos encontrar y que nos hemos ubicado en qué tipo de reacciones, si es una obtención de o una propiedad química de, podemos empezar a pensar en qué es lo que hay acá. En este caso, de todas maneras, es más o menos sencillo porque, siendo un alqueno, la mayoría de las reacciones químicas generadas por alquenos eran de adición, y lo que pasaba justamente es que el doble enlace se abría y la molécula que reaccionaba acá entraba la mitad en una patita y la mitad en la otra. Si tengo dudas, lo que tengo que hacer es justamente irme a la parte de alquenos. ¿Sí? Me voy al apunte, busco la parte referida a alquenos, busco las propiedades químicas de alquenos y empiezo a buscar una que me permita justamente esto, que de un alqueno llegue a un halogenuro de alquilo. ¿Sí? Tengo esta, que mediante un halógeno llevo un halogenuro de alquilo vecinal, o tengo, cuando agrego halógeno e hidrógeno a la vez, que parto un alqueno y llego también a un halogenuro de alquilo, pero con un solo halógeno y al lado hidrógeno. ¿Sí? Entonces ahí me voy a ver. Si no me acuerdo de la reacción, voy al apunte o para control. En este caso, fíjense que parto del alqueno y la molécula lograda, a donde había el doble enlace, ahora hay dos átomos de halógeno. Quiere decir que acá lo que yo he agregado es un halógeno justamente. ¿Sí? Entonces lo que hago es agregarle ahí lo que corresponde. En este caso lo que he agregado es un halógeno y particularmente es el cloro. Me necesitaré un segundito en responder, pero le he agregado cloro. Y si puedo y me acuerdo, que sería lo ideal, agregar también el medio en el cual reacciona. En este caso, tetracloruro de carbono. Es decir, 4 cloros y un carbono. Y este es el medio o el catalizador en el cual se ocurría esta reacción. ¿Sí? Voy a la segunda, no tengo el reactivo, pero tengo el otro reactivo. Estoy agregando cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico a una molécula. ¿Y qué está pasando en esa molécula? Bueno, está apareciendo acá el cloro. No tengo otros productos al parecer, así que el hidrógeno se ha incorporado en algún lado. Y acá estoy viendo que se obtiene esta molécula. Entonces, el cloro está en algún lado. Una de dos. O está acá o está acá. ¿Por qué? Porque lo más probable es que esto antes haya sido un alqueno, exactamente como me pasó recién. El tema acá es que no me está dando el medio y por eso por ahí no, o sea, no puedo descubrir bien cuál es la reacción, pero en este caso, si yo me voy a la parte de alquenos, ¿sí? Recuerden que para esta reacción en particular, la adición de halogenuros de hidrógeno, no hacía falta un medio en particular. Directamente yo agregaba el alqueno, le ponía el hidrogenuro, ¿sí? O el hidrogenuro del halógeno, o el halogenuro de hidrógeno, mejor dicho. Entraba el hidrógeno y el halógeno. El halógeno donde menos hidrógeno había y el hidrógeno a donde más hidrógeno había. ¿Sí? Entonces puede ser esta reacción. Tranquilamente puede ser esta reacción y que se haya dado por regla de Markov-Nikov. Me vuelvo al práctico y ¿qué encuentro? Bueno, el tema acá es que el doble enlace puede estar acá o acá. Entonces en este ejercicio tengo más de una opción posible. O puede ser un alqueno de esta forma, ¿sí? Que el doble enlace haya estado entre el carbono 1 y el carbono 2. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 carbonos. Fíjense, este es el carbono del final, este es el carbono de acá, y acá estaba el doble enlace.
al abrirse el doble enlace, acá donde hay más hidrógeno, entró el hidrógeno correspondiente, y acá donde hay menos hidrógenos, entró el halógeno correspondiente. Pero también, tranquilamente, el doble enlace podría haber estado en el centro y ser la misma molécula aproximadamente, pero de esta manera. ¿Sí? Fíjense que ahora, al no estar el cloro y al no estar el segundo hidrógeno, ¿sí? Hay un doble enlace. Entonces, cualquiera de estas dos opciones que ustedes den sería correcta en este caso porque no nos especifica nada más. ¿Sí? Por ahí en los exámenes tenemos algún otro datito que nos permita reconocer bien la molécula, como por ejemplo, no sé, el grupo característico está entre el carbono 1 y 2, o se produce esta molécula considerando que al comienzo en el carbono 1 habían ya 3 hidrógenos, entonces podemos ver esto, que al comienzo habían 3 hidrógenos, acá serían 2. Algún datito extra vamos a tener, así que por ese lado no se hagan problema. Y si no, acá tenemos las dos opciones. ¿Sí? Las dos opciones en este caso son válidas. Fíjense cómo se llamarían. Este sería el 1-buteno y acá tendríamos el 2-buteno. ¿Sí? Pero también tiene que tratar de ponerle el nombre al reactivo o producto obtenido. ¿Sí? Fíjense el ejercicio C, ya vamos con un producto, pero es una reacción de alquenos por el doble enlace más hidrógeno, entonces me voy a alquenos y busco las propiedades químicas de alqueno. ¿Por qué las propiedades químicas y no en la obtención? Justamente, si el alqueno es producto, busco la reacción en obtenciones de alquenos. Si el alqueno es reactivo, busco la reacción en reacciones químicas o propiedades químicas de alquenos. En este caso, también es una adición y dentro de las adiciones sería la hidrogenación, es decir, la adición de hidrógeno a un alqueno. ¿Sí? Presten atención en los medios en este tipo de reacciones porque si acá hubiese agua oxigenada, ¿sí? La reacción se da con anti-Markovnikov. Entonces, por ejemplo, esta molécula no podría haber sido reactivo. ¿Por qué no podría haber sido reactivo? Porque si acá yo pongo agua oxigenada, por ejemplo, y este fuese mi reactivo, se da la adición anti-Markovnikov, lo cual quiere decir que el cloro no va a ir al lugar con menos hidrógeno, sino al lugar con más hidrógeno, y se va a meter acá. ¿Sí? Y el hidrógeno acá, y por tanto jamás hubiese obtenido esta molécula, sino que hubiese obtenido el cloro en el carbono 1 y no en el 2. Entonces, ojo si nos da el medio. Ahora, como no nos dio el medio, podemos tener los dos reactivos. Bien, y acá, simplemente una hidrogenación, se abre el doble enlace, entra un hidrógeno en cada uno, y nos queda CH3, CH2, CH3, que sería el propano. ¿Sí? Bien, con esta idea más o menos en mente, tienen que intentar trabajar estos días con lo que serían las actividades del ejercicio 1 más que nada. ¿Sí? ¿Por qué el ejercicio 1 y no continuar? Bien, porque a partir del 2 ya empiezan a aparecer algunos, ¿cómo se llama? Algunos alcoholes y algunos compuestos que todavía no hemos visto del todo, así que tranqui. Pueden de última, si encuentran alguna, por ejemplo esta, combustión del etano, es una combustión, ¿sí? El etano lo conocemos, las combustiones son todas iguales, entonces esa la pueden llegar a hacer, ¿sí? Bien, y en otras ya vamos a ir viéndolo con más detenimiento. Esta, por ejemplo, es un alqueno. Penteno es un alqueno con hidrógeno, es decir, una adición de hidrógeno. Se puede. Algunas de estas adiciones redox, ¿sí? Esta en particular la pueden equilibrar porque esta la hemos visto, ¿sí? Es la reacción de Baeyer para alquenos. Entonces, algunas cositas del práctico ya las pueden ir haciendo tranquilamente a medida que avancemos con la teoría, ¿sí? Pero para el resto tranqui que iremos avanzando progresivamente en función de que hayamos visto o no los distintos compuestos que participan de cada punta. ¿Cómo podemos ajustar esta reacción redox? Bien, directamente tenemos que sabernos más o menos cómo eran los coeficientes y respetar siempre que la cantidad de moléculas orgánicas de acá tiene que ser igual a la cantidad de moléculas orgánicas acá. Si era un 2, acá un 2, si era un 3, acá un 3, eso como una reglita práctica. La cantidad de potasios de acá tiene que ser la misma cantidad de potasios de acá. La cantidad de manganeso de acá tiene que ser la misma cantidad de manganeso de acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acuerdan el numerito que va acá y el numerito que va acá, este numerito automáticamente va a pasar ahí y ahí, mientras que este numerito va a pasar automáticamente ahí. Es una forma sencilla de estudiarse cuál es el balance en esta redox en particular. ¿Sí? En la mayoría de las redox no son muchas, ¿sí? Así que hay que conocerlas.